Muy buenas noches a todos, mi nombre es Enrique y esto es Notas en 35 milímetros. Ay, y bueno, pues el día de hoy va a ser un poco difícil hablar de esta película, como pueden ver en el título, Hurry Up Tomorrow, el nuevo proyecto de The Weeknd, tanto musical y tanto cinematográficamente hablando. En esta ocasión, pues, The Weeknd decidió promocionar o de algún modo lanzar este nuevo álbum bajo una película que generó varias respuestas en el público desde su estreno hace como menos de un mes, 2, 3 semanas. La película es dirigida por Troy Edgar Schultz, que bueno, no hay mucho de qué hablar del director, más destaca el Abel Tesfaye de Weeknd en esta película porque es al fin de cuentas la visión de su álbum transmitido en esta película. Un tema bastante complicado de hablar. Porque, miren, vamos a empezar hablando de algo que vi hace días en TikTok. De esas veces en que quién sabe el algoritmo cómo funciona, pero ves, buscas un tema o te aparece un tema de repente en el For You page y te sale todo eso respecto a ese tema, o sea, en este caso de The Weeknd, ¿no? Entonces me salió mucho acerca de las opiniones sobre, sobre Hurry Up Tomorrow, muchas de ellas pues de fans de The Weeknd que defendían a capa y espada la película, primeramente argumentando que la película es más que una historia original, más es un viaje que muchos fans de The Weeknd solamente comprenden debido a que es una introspectiva acerca de la carrera de The Weeknd, eh, el detrás de ser The Weeknd como Abel Tesfaye. Y miren, no me gusta usar ese argumento tanto de defender una película de es que es para fans, porque también los fans de Marvel se escudan mucho últimamente, como estábamos hablando en el capítulo pasado con Thunderbolts. Uno de esos argumentos obviamente va relacionado a que no, es que tienes que apagar el cerebro para poder ver la película. Y también en este caso de Weekend la película es, ay, es que es para fans. O por ejemplo lo que pasó Barbie en cuando recibió estas críticas en general diciendo, no, es que no eres mujer, es que eres parte de este sector que está en contra del feminismo y todo eso. Y regresando justamente a Hurry Up Tomorrow y todo lo que implica, ok, entiendo que te guste más por el tema de que es The Weeknd, es su artista favorito, lo entiendo completamente, pero ya desde el lado pues más objetivo entre comillas, pues nos encontramos con un tope tremendo. O sea, la película como tal, una película original, si se pudiera decir así, eh, no necesitas una información previa, no necesitas algo que ver para ver una película. Y justamente pareciera que en Hurry Up Tomorrow necesitas ver algo previo, escuchar algo previo, que en este caso es la discografía de The Weeknd, a mi parecer. Uh, y eso es lo que al menos te da la primera impresión de esta película. Y bueno, antes de empezar a argumentar un poco más de esta obra cinematográfica moderna, voy a hablar de los puntos buenos, para que no sea una carta de odio a la película. No me gusta siempre hablar de odio, sino buscarle siempre el lado positivo de las cosas de estas películas, ¿no? Y en el caso de Hurry Up Tomorrow, siento que los puntos a favor que tienen empiezan primeramente con lo mismo de sus proyectos pasados de Abel, la polémica serie que sacó para HBO, The Idol, protagonizada con Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, y que apenas sorprendió al mundo con su actuación en Nosferatu, de Robert Eggers. Y bueno, antes de este éxito de Nosferatu, pues tuvo un gran tropiezo con esta serie de Idol, que si no la has visto, te envidio demasiado por haberlo hecho.
Y, y justamente parte de esta lenguaje visual de The Idol se me hace muy buena. Bueno, parte de esto es por Sam Levinson. Quien no conozca a Sam Levinson es el creador de la serie de Euphoria y que justamente regresa aquí en The Idol para esta serie que busca hablar acerca de la fama, los vicios de todo esto, pero sale terriblemente mal, un guión escrito de la manera más pretenciosa posible, pero aún así el estilo, la fotografía y todo esto puede estar rescatable, no tanto porque, o sea, el cine pues debe verse como algo en conjunto, una disciplina en conjunto, y si una parte está fallando completamente, lo demás se echa a perder completo. Y ese es el caso de Tidal, y ese es el mismo caso que tiene Hurry Up Tomorrow. Hurry Up Tomorrow también tiene una gran fotografía, un gran lenguaje visual, pero se pierde mucho en la historia. Y es probablemente el intento que tiene eh, Abel en escalar más. O sea, al menos la película se da a entender de que no quiere hacer un video musical convencional, sino más bien una película. O sea, una película que abarque todo el concepto del álbum, pero justamente el guión le falla muy mal. O sea, la idea al ver la película simplemente parece como pegar varios videos musicales o varias situaciones convenientes para promocionar las canciones de tu álbum y ya, conectarlas con escenas que no tienen un trasfondo o que no les veo sentido o irrelevantes, entre este dinamismo de que, ok, el personaje que interpreta Abel, de este artista que está en este conflicto, que está abrumado por el hecho de por un lado entre ser el artista y la persona real, el manager que interpreta Barry Keoghan, que pues lo presiona. Aquí tenemos también a Jenna Ortega, que es como esta fan que eventualmente termina secuestrando al artista. Eh, y es algo de lo que poco se... los pocos puntos dentro de la historia, o sea, no hay algo significativo. Parte desde un, bueno, dentro del cine se le llama self-insert cuando el guionista o el director pone a un personaje basado en él mismo, o la historia se trata de él mismo en cierto sentido. Un ejemplo de ello, por ejemplo, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. El personaje de Salvador que interpreta Antonio Banderas es un self-insert de Pedro Almodóvar. La más reciente película de Alejandro González Iñárritu, Pardo, también es un self-insert del propio director. Inclusive en obras literarias como Little Women, Mujercitas, la propia autora hace self-insert dentro de la protagonista. Y, y bueno, en este caso hay un gran conflicto dentro de esa historia. Son ideas muy sueltas que no hay una cohesión o una coherencia entre ellas mismas. Es lo que es, o sea, una simple excusa para meter canciones. Está muy bien dirigida inclusive para hacer un video musical, algo muy eh, futurista, algo muy de este estilo que vemos en videos musicales en la actualidad. Pero para película es un lenguaje que no funciona completamente y es donde ahí falla completamente The Weeknd. Y justamente también esa parte que creo que es el hoyo negro del asunto, que es las actuaciones. Actuaciones que primeramente, empezando por Abel, como dije anteriormente, The Idol es un gran fracaso. Uno de esos puntos también fue la actuación de Abel. En este caso se vuelve a repetir el mismo error. Abel, entiendo que se nota mucho la pasión que tiene Abel por estas películas, por hacer películas, por actuarlas. Eh, Se ve que es un gran fan del cine, pero ya trasladándolo a hacerlo es muy complicado y no se nota este cambio o al menos esta intención. Más parece este trabajo no solamente en la actuación sino en el resto de la producción como un trabajo más
autocomplaciente, un trabajo egocentrista, donde él mismo se aplaude como víctima, se aplaude como el ídolo, como el gran artista, que ojo, eso sí, para mí The Weeknd sí es un gran artista como músico, lo hace muy bien, tiene buenas canciones, tiene buenos álbumes, pero ya trasladándolo a que lo veas en el cine, pues es muy torpe, no hay una actuación que genere matices. Justamente vemos este clip que se hizo viral en TikTok, que si no lo han visto es porque probablemente no han tenido TikTok, porque se hizo viral esa actuación que tiene con Jenna Ortega en que le está gritando, pero es una actuación, o sea, horrible. Y al lado de Jenna Ortega, que hay un conflicto que tengo ahí con Jenna Ortega últimamente, porque yo creo que Jenna es buena actriz. Eh, Se ha vuelto popular porque obviamente esta película, que diga la serie de Merlina en Netflix la catapultó a la fama muy bien, pero siento que tiene buenos proyectos. Bueno, al menos en esta película de X, que protagoniza Mia Goth y dirige T. West, que se hizo popular también. Jenna Ortega sale en esa película como personaje secundario y lo hace muy bien. Eh, Siento que tiene potencial. También sale en Beetlejuice, la secuela de la famosa película de Tim Burton. Eh, Tiene ese potencial, pero estos proyectos que agarra Jenna Ortega no la dejan despegar más allá. Son ideas muy, al menos conceptos, en este caso del personaje que interpreta en esta película, es más un símbolo, no más que una persona. No, vemos sí un conflicto emocional que tiene el personaje de acerca con sus padres y todo eso, pero queda en el olvido al fin de cuentas. O sea, toda esta parte del secuestro y todo esto, pues pudo hacerlo mejor, pero bueno, a fin de cuentas, la pregunta recae en que si una película debe ser entendida si conoces la lore o conoces todo acerca del artista. Yo no lo creo, como dije al principio. Eh, ok, entiendo que hay unas cosas que son hechas para fans. El cine de superhéroes siempre se ha visto en ese argumento, o al menos referencias, pero se quedan ahí en referencias. O sea, no necesitas ser fan de años que tienes que haber leído el cómic tal, el número tal para entender el por qué esto, sino son historias que independientemente de la fuente de origen, tú comprendes con solo ver la película de lo que te está tratando de decir el personaje. Y siento que el que debas de entender la vida del artista, muy mal. Eh, y justamente aquí vemos un fenómeno reciente con artistas. El hecho de músicos convertidos en actores no es algo nuevo. Justamente hay varios actores que lograron al menos un éxito comercial. En el caso de ellos Elvis Presley, muy antiguo, tanto como actor, pues como tanto actor no era muy, uy, denle un Oscar a Elvis Presley, pero era popular, generaba taquilla, era carismático en la cámara. Eh, y ya trasladándolo a tiempos modernos, vemos el caso no solamente de The Weeknd, sino vemos casos de otros músicos como Harry Styles, que miren, yo cuando debutó Harry Styles como actor en Dunkerque de Christopher Nolan, yo le vi potencial, la verdad, pero ya después en proyectos futuros que sacó, uno de ellos fue esta película de No te preocupes cariño, que participó junto con Florence Pugh, y se nota una diferencia enorme. O sea, el hecho de que tenga como coprotagonista a Florence Pugh, una de las mejores actrices de la generación, o sea, se la come viva. No hay, o sea, hay una diferencia abismal entre el talento en la actuación entre ellos dos. Y eso le juega muy en contra a Harry Styles. Eh, Otro de estos casos, y es el más popular que yo considero, Lady Gaga. Eh, Lady Gaga, su carrera como música, eso no está en debate, la mejor de todos los tiempos. Pero ya como actriz, mmm, tiene altibajos, por decirlo así. Porque, por ejemplo, en esta película en que le dio el Oscar como compositora, la de Nace una estrella,
es una buena actuación, pero hay otras que caen más en un tema de denme el Oscar por actriz, o no sé, lo vimos en el caso de House of Gucci, Casa Gucci, que protagoniza junto con Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto. Un personaje que inclusive Lady Gaga decía, nah, es que hasta tuve que aprender, bueno, no sé si hablaba italiano, pero habían declaraciones, de esas declaraciones que siempre hacen los actores para vender su Oscar, o para venderse para ganar el Oscar. De nada, es que estuve tantos años practicando esto para el papel y un montón de cosas. Y el más reciente y el más polémico de Lady Gaga, obviamente estamos hablando de Joker, Folie à Deux, junto con Joaquin Phoenix, una película que desde... No, de esos anuncios no, sino más bien desde el guión falla. Ahí no creo que sea tanto la culpa de Lady Gaga esta vez, sino más bien es el guión, es el mal manejo, porque obviamente si traes a Lady Gaga, la tienes que poner a cantar. O sea, es un musical y la desperdician un montón en solamente metiéndole covers y covers y covers de canciones pasadas. No hay un concepto tan original, siendo que esta idea de poner al Joker como en un musical se me hacía una grandiosa idea y la desaprovecharon completamente para mí. Y bueno, al menos Lady Gaga regresó a la música, bien por ella. No le deseo que no regrese a la actuación porque, digo, tiene altibajos, puede que en una de estas la arme. Y bueno, hay más casos y más casos de músicos que eventualmente, creo que apenas, si no me equivoco, por ejemplo, Billie Eilish también se sumó a una serie, no la he visto. Charlie XCX también apenas en una serie hizo una aparición especial. No estoy, como digo, o sea, no estoy en contra de este acto de que un actor de un músico... Bueno, Ariana Grande es un caso distinto porque ella no debutó como cantante, sino debutó como actriz en Nickelodeon. Ya después de ello escaló en la actuación. Bueno, que diga, en la música le fue bien y regresó a la actuación con este papel del cual ella soñó toda la vida como Glinda en Wicked, que va a regresar con más expectativas, probablemente con un Oscar ya en la mano, que ya se lo merecía desde este año. Y bueno, más ejemplos y más ejemplos que tenemos. Y bueno, ya para a concluir, ¿a quién le recomendaría Hurry Up Tomorrow? A nadie. Ni a mi peor enemigo. O bueno, si eres muy fan de The Weeknd, porque sí, o sea, conozco a gente que es fan del artista y quizás ya hasta la haya visto porque inclusive la vieron el día del estreno. Digo, no era un concierto para que se transmitiera una vez, pero suponiendo el fracaso en taquilla que está haciendo al día de hoy internacionalmente, supongo que le quitarían espacios para dejar las demás estrenos en taquilla que prometen ser mejor. Oh, al menos nos deja esta reflexión acerca de la gran oportunidad donde se puede mejorar este tipo de conceptos. Eh, en parte entiendo a The Weeknd por la situación actual que sufren los videos musicales, porque los videos musicales hoy en día siento que les falta esta creatividad que tenían en la época de MTV. En esta época en videos musicales, o sea, gran producción. Por ejemplo, para mí los que más me gustan son los de Michael Jackson, llámese Thriller, Bad, Remember the Time. O sea, eran videos musicales producidos y justamente se enfocaban en eso, en el concepto musical. Eh, Obviamente con la llegada del avance de la música, con la llegada de YouTube, con la llegada del streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, pues llega a cambiar todo este ejercicio de cómo se presenta un artista. Inclusive TikTok llegó a influir en esta parte de la música, ya no enfocándose en el proyecto de video, sino ya presentando un proyecto acerca de tendencias, o sea, un audio que sea en tendencias. O sea, hay muchos artistas que ya hoy en día pues su música la construyen en base a que sea viral en plataformas, sobre todo en TikTok, porque TikTok ha
catapultado a varios, inclusive gente que no era artista. Es el caso de Macario, que es un caso muy reciente aquí en México. Y bueno, regresando otra vez al punto principal de toda esta reflexión, es... Acabo de olvidarlo. Ok, no voy a cortar eso. Eh, Estaba diciendo, ok, los videos musicales. Entonces, siento que The Weeknd, ok, le aplaudo el hecho de que quiera innovar en toda esta parte de presentar el concepto de su álbum, de su proyecto, eh, que hoy en día se ha estado perdiendo por la nueva forma de presentar la música en redes sociales, en streaming. Pero para eso también necesitas un buen guión, necesitas una buena edición. La música, ok, la música sí te la paso. O sea, hay unas canciones de este nuevo álbum que sí me gustaron. eh, pero ahí está el meollo del asunto. También las actuaciones. No digo que The Weeknd deba dejar la actuación. Bueno, sí, la verdad sí. Sí, ¿para qué les miento? Pero al menos mínimo que se note la intención de querer mejorar. Porque al diferencia, no hay una diferencia entre The Idol y esta nueva película en que haya mejorado actoralmente. O sea, aquí también recordemos que The Idol no fue una serie que, o sea, no solamente recibió críticas tanto del público y tanto de la crítica, sino también fue un círculo de polémicas dentro de esta serie, respecto al cambio de guionistas, que si cambiaron al director, que si se cambió tal punto, que si hubo una polémica respecto a las decisiones que se hicieron en esta serie. Y en este, bueno, Hurry Up Tomorrow, al menos no he sabido de alguna polémica detrás de cámaras, pero aún se sigue notando estos problemas muy garrafales que tiene The Weeknd, que pueden mejorar, tal vez sí, tal vez no, nunca lo sabremos. Quizás este proyecto termine por abandonar esta idea de hacer películas o de hacer series o dedicarse a la actuación en general y enfocarse en su carrera musical. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? No queda más que, pues cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar esta reseña constructiva a The Weeknd. Gracias a Dios no sabe hablar suficiente español y no creo que encuentre este capítulo, así que eso es todo. Mi nombre es Enrique y esto fue Notas en 35 milímetros. Bye.